La destrucción de los aviones F-16, o por lo menos el hecho de que como tal el ejército ucraniano no sepa realmente pilotear estos famosísimos aviones, le ha costado mucho a Zelensky, sobre todo teniendo en cuenta que se suponía recibieron una larga capacitación por parte del ejército estadounidense y que era responsabilidad de ellos, por supuesto, mantenerse siempre listos, estar completamente preparados para cualquier cosa. Cuando finalmente utilizaron los aviones por los cuales lloraba el ejército de Ucrania para que se los entregaran, resulta que no eran tan buenos como se los prometieron. No estamos hablando de los aviones en esta ocasión, estamos hablando realmente del hecho que como tal, Zelensky fracasó en la promesa de destruir a Rusia con estos aviones F-16. Y el hecho de que esté cuestionando Estados Unidos el despliegue de estos aviones deja mucho que desear para Zelensky. También hablaremos acerca del el desafío que rige a Javier Milei, sobre todo porque los diputados pidieron una sesión para rechazar el veto a la movilidad jubilatoria. Esta ley que ha costado lamentablemente ver la verdadera cara del gobierno de Javier Milei, con la represión a los adultos mayores que definitivamente le costarán todo, absolutamente todo al gobierno de Milei. Y por supuesto también la declaración de culpabilidad de Hunter Biden. Esto es una penitencia, una especie de complot para tratar de limpiar la imagen de Kamala Harris, la imagen de la corrupción de la familia Biden, de esto y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Y arrancamos, por supuesto, con la información de la destrucción que está llevando a cabo el gobierno de Rusia de todo, absolutamente todo lo que le entrega el gobierno de Estados Unidos, de Francia, de la OTAN a Zelensky. Se suponía que ellos ya estaban listos, que como tal, lo único que necesitaban era una pequeña capacitación para poder demostrar que ya estaban 100% listos para todo y resulta que no fue así, no estaban preparados y nos han demostrado una y otra vez esta incapacidad de defenderse. El gobierno de Rusia reveló que destruyeron un obús autopropulsado de fabricación francesa que era utilizado por Ucrania en la región de Kursk. Ucrania. Estamos hablando directamente de que Ucrania está utilizando todos y cada uno de los recursos que les ha proporcionado Occidente ya directamente en el territorio ruso, porque este obús autopropulsado se encontraba dentro del territorio ruso. El Ministerio de la Defensa reveló a través de un comunicado que citó la agencia de noticias TASS. El ministerio dijo que este avión no tripulado de reconocimiento ruso había detectado un SPG Caesar de 155 milímetros muy cerca del asentamiento de Nikolayevo Dardino. Muy cerca del asentamiento de Nikolayevo Darino, a varios kilómetros de la frontera. De acuerdo con los funcionarios, este operador del dron transmitió las coordenadas de este cañón autopropulsado a la artillería rusa, que realizó rápidamente un ataque preciso contra este objetivo. El hecho de haber alcanzado este objetivo fue confirmado mediante el control objetivo. Se registró un intenso fuego en el lugar del cañón enemigo. Esto es lo que revela el comunicado. Y llama, por supuesto, la atención el hecho de que estén utilizando los recursos que les entregó como tal Occidente en esta región. Se suponía que no debía ser así.
se suponía que todas estas municiones, todos estos equipos serían obviamente utilizados dentro del territorio ucraniano. Se están metiendo con fuego. Lo habíamos estado platicando los últimos días. Precisamente señalábamos el hecho de que están utilizando drones, están utilizando todas estas armas que obviamente detecta Rusia en su territorio. Ya encontraron de Estados Unidos, ya encontraron de Francia y están a punto de meterse en problemas. Van dos países del G7 y de la OTAN que tienen sus armas dentro de territorio ruso. A pesar de que se supone no le daban permiso a Zelensky de utilizarlas, ya lo está haciendo. Todos sabemos que a Zelensky no le importa si estos países de la OTAN forman parte de la guerra o no. De hecho, es todo lo contrario. Zelensky quiere que estos países se unan al conflicto porque así podrán ayudarlo finalmente. Esa es la única intención que tiene Zelensky. Y si a estas alturas del juego, el gobierno estadounidense no lo ha entendido, entonces no sabemos qué es realmente lo que esperan de tanto Ucrania como, por supuesto, este conflicto. Quieren que este conflicto sea cada vez más grande, definitivamente. Y por supuesto, a raíz de todo esto, estamos observando cómo Ucrania, tras la pérdida de un avión F-16, semanas después de que se llevara a cabo una especie de intento de defender como tal al país de los ataques de Rusia y siempre justificándose, se hablaba de la posibilidad de que algún misil de Rusia destruyera un avión de combate F-16. Luego salió una ministra que, por cierto, y afortunadamente, fue una congresista, fue un miembro de la Rada Suprema de Ucrania, y precisamente esta congresista estuvo a punto de perder su cargo porque formaba parte del bloque político de Zelensky y la querían sacar, porque ella reveló que este avión de combate F-16 se habría caído solo porque uno de los misiles del sistema de defensa Patriot de Estados Unidos, de fabricación estadounidense, lo habría derribado. Se supone que los soldados o todos aquellos que van a utilizar estos aviones fueron 100% entrenados, por eso no les entregaban los aviones F-16. Pero el hecho de que ya Ucrania perdió un avión en su primera salida es una vergüenza para, obviamente, todos los países que les entregaron estos recursos y sobre todo para Ucrania. Y el hecho de que lo perdiera un par de semanas después de que llegara al país, está haciendo que los funcionarios occidentales se empiecen a cuestionar si esta decisión aceleraría ya sea el entrenamiento de los pilotos o si simple y sencillamente el acelerar el entrenamiento de los pilotos fue la causa de este accidente, porque se supone que les dieron clases mega intensivas con la intención de ya ponerlos al frente de la batalla, pero están empezando a considerar que hacerlo podría haber ocasionado que no sepan realmente utilizar estos aviones. Este fue destruido la semana pasada y los investigadores ucranianos no quieren revelar la causa, pero se les adelantó esta ministra, pero se les adelantó esta congresista y obviamente Ucrania está desesperado. Kiev presionó, le rogó a sus donantes occidentales para que le dieran estos aviones y no sirvió de nada. Supuestamente iba a reforzar su flota aérea, que era de la era soviética y que, digamos, Rusia había logrado hacerle frente, había logrado como tal poder, digamos, superar los equipos que tenía los equipos que tenía Ucrania. Pero también demostró que ellos son incapaces de realmente hacerle frente a un conflicto, ya sea con aviones F-16 o con los de la era soviética.
Recordemos que se seleccionó a un pequeño grupo de pilotos para que realizaran estos cursos de entrenamiento en Dinamarca, en Estados Unidos y en Rumania. Aunque Kiev está a meses de contar con suficientes hombres para desplegar un escuadrón completo, la idea era que poco a poco se fueran también familiarizando con estos equipos, pero parece que se adelantaron demasiado a este lanzamiento. El entrenamiento se centró en los tipos de misiones que Ucrania pretende dar a los F-16, principalmente la interceptación de misiles de crucero rusos, según el Wall Street Journal. Se supone que no hay planes de ajustar el programa, pero este accidente les demostró lo que sucede cuando se intenta apresurar las cosas, como lo que está haciendo Zelensky en el tema de obligar a los ciudadanos ucranianos a ir al frente de la batalla y no estar preparados para la misma. Se les ha dicho en diversas ocasiones que los soldados de Ucrania no pueden como tal continuar con lo que sería esta especie de guerra que lo único que ha ocasionado es un gran número de personas sin vida. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay los suficientes ciudadanos ucranianos para una guerra tan larga. Los ciudadanos no quieren luchar, Zelensky está destruyendo todo y parece que a nadie le importa tristemente lo que ocurra en Ucrania. Pero ante toda esta situación, también nos encontramos en un punto, digamos, vulnerable, porque cuando empiezan estas nuevas misiones de Zelensky, están perdiendo la vida cada vez más soldados. De acuerdo con el Ministerio de la Defensa de Rusia, que ellos dan datos de lo que pueden observar a través de drones, de imágenes de antes y después de los combates, porque obviamente hacen un seguimiento, se dan cuenta que parece que hay 20 soldados aquí, ya los medio contamos, son 20. Ok, lanzamos un misil y si se destruye el lugar en el cual cae este misil, significa que los soldados que se encontraban en su interior pues habrían perdido la vida, lamentablemente. Pero digamos que para el propio gobierno de Zelensky, esto no significa absolutamente nada, porque no tienen cifras. Ellos no tendrían cifras. De acuerdo con Rusia, van 10,000, más de 10,000 soldados que han perdido la vida desde que entraron a Kursk. Si cree Zelensky que con estos aviones F-16 va a ser la diferencia, está definitivamente equivocado. Pero bueno, nos vamos a un tema muy complicado, que sería precisamente la situación en Estados Unidos. Estamos viendo el tema político, el panorama político, después del mensaje que lanza el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de decir que, bueno, en su momento preferían a Biden y si ahora se va a encontrar Kamala Harris, está bien que se quede ella, no hay ningún problema. Ellos saben tratar con este tipo de políticos porque su única intención es aprovecharse de los recursos de Estados Unidos. Pero ya regresando a lo que sería el tema de la familia Biden, a lo que sería la candidatura de Kamala Harris, tiene un pequeño problema. Los ciudadanos no olvidan el último, digamos, caso de la familia Biden, sobre todo porque lo acaban de revivir después de que el hijo del presidente Hunter se declarara culpable de los 9 cargos contra él en un extenso caso de evasión fiscal de 1.4 millones de dólares que pone en relieve obviamente su historial de consumo de sustancias ilícitas y de otros temas. Obviamente esto ha generado que la familia se encuentre como tal en una situación, digamos, precaria, porque no quieres obviamente continuar con este tipo de situaciones, pero el hecho como tal
de que esta resolución del caso se produce apenas un par de días antes de que comiencen los alegatos iniciales en su juicio, es lo que llama la atención. No querían poner a Hunter Biden al frente de nada, porque sabían que era prácticamente entregarle la presidencia a Donald Trump, que para muchos, Kamala no tiene ninguna ventaja y está prácticamente por perder, pero de todas formas están tratando de hacerla crecer en el panorama no político, sino la imagen están tratando de limpiarla. Si hubiera seguido adelante, el juicio probablemente se habría prolongado durante el resto de la presidencia de Biden y sobre todo habría resultado políticamente perjudicial para Kamala Harris, porque estamos a solo 2 meses de las elecciones del 5 de noviembre y lo mejor era que Hunter se declarara culpable y enfrenta hasta 17 años de cárcel y multas de hasta 1.2 millones de dólares por el caso fiscal. Esperemos que hagan exactamente lo mismo que hicieron con Donald Trump, porque estamos hablando de que en el caso de Hunter tiene 9 cargos en su contra. 9, y que por cada uno lo multen en 1.2 millones, así como hicieron con Trump, porque cada uno de los documentos con los cuales supuestamente demostraban que habría pagado a esta actriz por sus servicios, lo mismo hagan con Hunter. Denles penas máximas. Finalmente son multimillonarios, pueden pagarlo, ¿no? Y si tiene que ir a la cárcel, adelante. Aunque los observadores esperan una indulgencia para este personaje, cuyo negocio supuestamente incluía un elaborado plan de tráfico de influencias que implicaba la venta del acceso a su poderosísimo padre a cambio de dinero en efectivo. Esta sentencia en el caso fiscal está fijada hasta el 16 de diciembre. Casualmente, mucho tiempo después del proceso electoral. Esta declaración de culpabilidad se suma a la condena que recibió Biden en un tribunal de Delaware en junio por 3 delitos graves relacionados con la compra de un arma en el 2018, por los que podría recibir hasta 25 años de cárcel. ¿Y qué creen? Todos están completamente callados sobre el tema. El juez de este caso ni siquiera fijó una fecha para la sentencia, y esto obviamente será mucho tiempo después del proceso electoral. Hunter ha seguido a su padre como una bola de acero contra la corrupción desde el 2020, cuando a pocas semanas de las elecciones de noviembre, el New York Post comenzó a publicar una serie de artículos basados en esta información de su computadora portátil que fue perdida y recuperada sobre sus presuntos tratos de pago por anticipación. Los artículos amenazaron con descarrilar la campaña de Biden si no fuera por la decisión de las empresas de las redes sociales de censurar toda esta, no campaña, porque no era una campaña, sino todos estos artículos los empezaron a señalar como desinformación rusa. Rusa, no tenía nada que ver, ni siquiera con el conflicto, porque esto ocurrió en el 2020 y era algo muy interesante. En ese entonces se les hizo fácil decir no pasa nada con Hunter. Incluso en YouTube nos costó mucho trabajo intentar compartir este tipo de detalles. Estas afirmaciones incluso fueron confirmadas por Mark Zuckerberg hace unos días. Él lo dijo, no era desinformación. Nos pidieron que nos quedáramos callados, no tuvimos más remedio que aceptarlo y por supuesto que luego investigamos y resultó que era cierto. La campaña de Harris ya ha hecho un esfuerzo para distanciarse muy cuidadosamente de Biden en algunos temas, sobre todo desde los impuestos a las ganancias de capital hasta el muro fronterizo, y ahora puede esperar que la declaración de culpabilidad de Biden por estos cargos concluya la saga de Hunter, que ya se quiten de encima esta carga que representa el hijo del presidente.
o por lo menos que los mantenga fuera de foco un poco, por lo menos hasta después de las elecciones. Ya entonces veremos si es culpable, qué es lo que realmente se encontraba en esa computadora, si habría información a revelar, si algo estaba ocurriendo. Todos sabemos que no van a hacer absolutamente nada. Y lo importante es seguir recalcando. Habrán algunos medios que no lo permitan, pero es nuestra obligación también evitar que esto ocurra. Sobre todo porque serían ellos mismos los que seguirían bajo el control del gobierno estadounidense. Y bueno, rápidamente nos vamos con este tema de Argentina. Resulta que Pedro Galimberti, que es un diputado de la Unión Cívica Radical, expresó que los jubilados no pueden ser perjudicados por el gobierno y calificó a este presidente Javier Milei de cínico por decir que los adultos mayores aumentaron su poder adquisitivo. La solicitud fue efectuada por los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y firmada por una veintena de legisladores. El desafío es reunir primero a 129 diputados para poder abrir la sesión y luego los 2/3 de los presentes para habilitar el tratamiento sobre tablas. Esta mayoría se necesita para poder rechazar el veto presidencial e insistir con la ley sancionada por el Congreso que le otorga un 8.1% de aumento para compensar la inflación de enero que llevó a cabo el propio Javier Milei. Milei sabía que la situación económica del país se iba a complicar y lo único que ha hecho es despedir a los ciudadanos argentinos, hacer recortes, viajar por todas partes del mundo, gastar el dinero, incluso solicitar dinero para una agencia de inteligencia que ni siquiera va a tener que rendir cuentas. Esa era la intención. Porque lo llamativo de su agencia, de su supuesta, no iba a ser un ministerio, iba a ser una especie de secretaría. Se iba a encargar de la inteligencia, de la seguridad, pero sobre todo no tenía que rendir cuentas, que es lo más importante. No tenía que explicar en qué se gastaban los recursos. ¿Por qué? ¿Por qué Milei, que se supone estaba luchando contra las castas que solo llegaban a enriquecerse a los gobiernos, acabó siendo igual o peor? El detalle es que en lugar de apoyar a los ciudadanos, sobre todo a los adultos mayores que ya no pueden trabajar, a las personas que no tienen empleo o que simple y sencillamente son muy pobres y no les alcanza con el salario que reciben, prefirió acercarse a esa casta, hacer negocios con ellos y enriquecerse. Galimberti explicó que la votación está muy fina porque advierte que los mismos bloques se observan con una segmentación. Buscan solucionar el problema de los jubilados de gestiones anteriores que se está profundizando con Javier Milei, pero sobre todo que va a traer inconvenientes y principalmente, después de lo que hemos observado en los últimos días, de la represión por parte del gobierno de Milei, teniendo a estos adultos mayores siendo rociados con gas pimienta. Los tiran a las calles, la policía los empuja, los maltrata. Se han llevado a cabo enfrentamientos. Habían algunos ciudadanos, adultos mayores por supuesto, y decían, ya tengo 80 años, obviamente voy a venir a luchar y no me importa, ya no tengo nada que perder, de todas formas tengo hambre. ¿Cómo puede Javier Milei, su gobierno, su hermana, todos sus amiguitos, estar tranquilamente viajando por el mundo mientras los argentinos se mueren de hambre? Mientras los adultos mayores se están enfrentando a la policía, a la gendarmería, por órdenes de su ministra de la Defensa, obviamente, y teniendo
teniendo la intención de utilizar recursos o robarlos quizás. Este diputado por lo menos reconoció ser un defensor del equilibrio fiscal, aunque claro que hay que establecer prioridades para realizar los ajustes, pero los jubilados no pueden ser perjudicados por las medidas. Las últimas gestiones aumentaron la inflación, generaron esta distorsión económica y ahora llegó el momento de que los adultos mayores también mejoren su haber. ¿Por qué? Porque independientemente de que la intención del gobierno de Argentina es generar un equilibrio, es lograr hacer grande Argentina, de nada sirve si tus ciudadanos tienen que perder la vida luchando para evitar morir de hambre. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.